Gracias por estar aquí. Buenas noches, Cristian. Gracias por la invitación. Quiero entrar, antes de llevarte, digamos, al tema político, al tema técnico. Habla justamente de tener más acceso a las utilidades. Sí. ¿Cómo es actualmente la repartición de utilidades respecto del gas de camisea? En realidad son unas declaraciones absolutamente desconcertantes porque se dan inmediatamente después de un viaje en el que el presidente ha invitado a los inversionistas a destinar recursos al desarrollo de proyectos en el país bajo el supuesto de la seguridad jurídica y la confiabilidad. Y lo que estamos viendo a partir de las declaraciones del presidente del Consejo de Ministros es todo lo contrario. Y aquí hay una enorme confusión. El proyecto Camisea genera entre impuestos y regalías aproximadamente el 65% de sus utilidades. Es decir, 65 de cada 100 soles que generan utilidades el proyecto se van al gobierno vía impuesto a la renta y regalías. Y estamos entonces frente a un pedazo de la torta ya significativo. Eso se ha traducido en 15.000 millones de dólares transferidos al fisco a partir de estos dos cargos. Y claro, es un proyecto que ha tenido unas implicancias muy favorables para el desarrollo peruano. Ha cambiado la matriz energética del país, nos ha dado un combustible más barato, un combustible más limpio, ha generado, solo para darte un ejemplo, en el caso de Cusco, transferencias del orden de $1 millón al día. Entonces, es un proyecto claramente favorable a los intereses del país. El tuit del presidente resulta, por lo demás, sumamente confuso porque... El tuit del presidente de la República. El propio tuit del presidente de la República. Por lo siguiente, nosotros tenemos dos lotes. El lote 88, que se destina al consumo interno. Los precios del lote 88 están controlados por contrato. No son precios que se establecen al libre albedrío de los agentes económicos. Esos precios están regulados. Y después tenemos el otro lote, que es el 56, del que viene las exportaciones que hacemos. Se producen 1.600.000 pies cúbicos al día de gas, de los cuales 600 se destinan al mercado interno y otros 600 se exportan. Hay 400 que se reinyectan al pozo porque no hay suficiente demanda. Entonces, creo que la prioridad en este momento debiera ser involucrarnos en un proceso amplio y técnico de discusión para ver de qué manera hacemos realidad ese sueño que es la masificación del uso del gas en el país. A ver, le voy a dar el beneficio de la duda a ese tuit inicial cuando dice finalmente Guido Bellido que quiere tener más utilidades. Entonces uno podría decir, si ya estás en 65%, que es todo lo que se lleva el gobierno, ¿qué más quieres? ¿Hasta dónde quiere llegar? Y lo otro, para darle ese beneficio de la duda, es la pregunta que te quería hacer. En un momento se dijo, bueno, el gas se exporta a un país, México, se paga un precio cuando ese gas se revende hacia un mejor precio. Uno podría entender que dice justamente, oye, quiero cambiar esto, renegociar, porque yo quiero tener mi 65% o lo que yo reciba de regalía, no del precio bajo que se paga en México. Entonces, ¿eso cómo ha cambiado? Bueno, eso ha cambiado, digamos, fue un episodio muy puntual que se dio en el 2011. Lo que hay ahora es... Entonces eso no existe, esa no sería la línea por donde va. No, Cristian, porque el 97% de las exportaciones de gas peruano se destinan al Asia, que es un mercado que paga un premio por este gas. El 3% se va a Europa. Entonces, en realidad, aquí lo que hay es una situación que resulta beneficiosa para los intereses del Estado. 65% de las utilidades no es un monto marginal ni pequeño. Entonces, claro, la pregunta que hay que hacer es, oye, ¿qué tiene en mente el presidente del Consejo de Ministros? Habida cuenta, además, de estos mensajes que ha venido reiterando el presidente en su viaje a Estados Unidos, frente a distintos auditorios de empresarios nacionales e internacionales. ¿Qué garantía tiene la inversión respecto de la predictibilidad, estabilidad y transparencia de las reglas de juego cuando vía un tuit el presidente del Consejo de Ministros puede abrir una discusión sobre un contrato que ha sido suscrito por dos partes de manera consensuada? Ok, la gravedad y responsabilidad del tuit del primer Guido Bellido, pero por lo que me has dicho,
¿le queda claro que hubiese esperado mayor claridad y contundencia en la respuesta de parte del presidente Castillo? Bueno, la verdad es que lo que tenemos frente a nosotros es una situación de constantes contradicciones y señales encontradas. Hay una clarísima falta de direccionalidad respecto al manejo de temas tan fundamentales como la inversión privada. Estamos viendo la desaceleración del crecimiento fundamentalmente debido a este clima de incertidumbre que viene generando enorme desconfianza entre los agentes económicos. Tweets como el de la mañana y estos comentarios del propio presidente no hacen sino ahondar y profundizar esta crisis que vivimos justo en momentos cuando, Cristian, debiéramos estar sumando esfuerzos para sobreponernos a esta terrible crisis económica que arrastramos. Más allá de este tuit, digamos, amenazante de parte del Premier, ¿no ha habido ninguna conversación con el consorcio? ¿No ha habido eso es lo ninguna sorprendente, Cristian, ¿no? O sea, el consorcio se ha enterado por este tuit. O sea, no han habido discusiones, es falso que hayan habido discusiones respecto de este tema. Y que se han negado, que no ha habido apertura de parte del consorcio, no ha existido tal cosa. Con toda seguridad. O sea, no ha habido un acercamiento, no ha habido una puente que se haya tendido en búsqueda de esta supuesta conversación. No lo ha habido. Ok, antes de entrar a los temas políticos, porque creo que también hay que poner en contexto la visita de Evo Morales y justamente el concepto de nacionalización. Respecto del tema del gas, quizá, claro, es un tema que políticamente se presta para este tipo de populismos, porque lo que queda claro es que el gas, aún el gas natural, no se ha masificado como debería ser. ¿Cuál es ese tema de fondo entonces que hay que solucionar en el país? El modelo que hemos usado a lo largo de la última década no ha funcionado. ¿Por qué? Porque implicaba un subsidio cruzado de las anclas industriales para el consumidor final, los hogares. Y ese modelo ha funcionado en Lima porque teníamos estas anclas con alta demanda. Y claro, construir las redes de distribución de gas es muy caro. En el caso de Lima ha funcionado precisamente porque teníamos esta demanda industrial que ha permitido, digamos, el subsidio cruzado. Eso no ocurre en otras regiones. En consecuencia, tenemos que pensar fuera de la caja e imaginar algún mecanismo en el que, con la participación del Estado a través del FICE y el CICE, que son estos dos fondos, se pueda financiar la construcción de las redes que nos permita llevar el gas a más hogares. Yo creo que ese es un tema que debiera ser prioritario para el gobierno. Déjame preguntarte entonces, porque aquí yo tenía la información que me ha acercado mi equipo, ¿no? El lote 58 está intacto y tiene un contrato de concesión con CNPC, la China, pero que todavía finalmente no se desarrolla porque también está faltando ese mercado. Exacto. Ok, mercado local, la posibilidad de abastecer al mercado local. Pero a ver, yo te cuento lo siguiente. El consumo doméstico significan 17, son básicamente 17 millones de pies cúbicos al día. Acuérdate que el consumo total doméstico, del mercado doméstico son 600. El grueso del consumo viene por la generación eléctrica, casi 400 millones, ¿no? Entonces, en realidad no es que nos esté faltando el gas, Cristian, creo que ese es un mito que tenemos que despejar. Si tuviésemos todas las tuberías para conectar a la gente en sus casas, igual nos sobraría gas. Nos sobraría gas y este es el otro tema. Entonces, la transición energética, Cristian, es fundamental. En 10 años quizá el gas, el petróleo ya no sirvan para nada. No van a valer, o sea, los vamos a tener en el subsuelo sin ninguna valorización. ¿Por qué? Porque la transición energética va a hacer que nos demos la vuelta y comencemos a consumir renovables, que cada vez van a ser más competitivas. Tenemos 30 años para sacar ese gas. Si no priorizamos la exploración y la extracción ahora, pues vamos a perder otra gran oportunidad. Bueno, lo mismo puede pasar con algunos metales. Dicen que finalmente el cobre va a seguir por el tema de los autos eléctricos, pero con algunos metales también. Nunca sabe finalmente qué va a venir la tecnología a finalmente dejar de lado recursos naturales como pueden ser los metales. Entonces, el tema sería... para tener más utilidades, habría que impulsar, por ejemplo, más bien el lote 58, variarlo también para que haya más exportación y para tener, si te trata de generar más ingresos con un recurso que algunos años puede ya no ser útil, habría que justamente preocuparse de esto y no estos mensajes amenazantes respecto de un proyecto que ya camina. Correcto, y además fíjate el último tuit del presidente. El presidente ha puesto el énfasis en el costo, en el menor costo para los consumidores del gas. En este momento estamos consumiendo en los hogares, buena parte de los hogares peruanos consumen GLP. El GLP, el 20% del GLP es importado.
El gas natural es más barato que el GLP y no está amarrado a precios internacionales en virtud de este arreglo que tenemos en el lote 88. Entonces, lo que tenemos que hacer es priorizar la construcción de las redes para que el gas llegue a más hogares. El Ministerio de Energía y Minas ha anunciado ya un mecanismo que básicamente pasa por delegarle esa responsabilidad a Petroperú para la construcción de las redes usando los recursos del FICE y el CICE. Creemos que hay otras opciones, pero lo importante aquí es establecer el diálogo técnico que nos permita de manera colectiva atajar un problema que es de la más alta prioridad nacional. Con el ministro de Energía y Minas se han habido conversaciones. ¿Qué le ha parecido? Porque él también justamente ha tuiteado. ¿Qué le ha parecido un poco la respuesta o a priori la del ministro de Energía respecto a este tema? Cristian, en general nuestra experiencia con el ministro de Energía y Minas ha sido constructiva. Hemos tenido varios diálogos positivos. Es una persona que nos ha dado señales de estar comprometido con la inversión privada y el desarrollo de la industria hidrocarburífera y minera, pero nuevamente esas señales son contradichas por el propio presidente del Consejo de Ministros, el propio mensaje del ministro Franke en Nueva York, nuevamente que va en contrapelo de lo que están diciendo tanto... ¿Qué fue lo que dijo el ministro de Economía, Pedro Franke, en Nueva York, que va en contrapelo justamente de las inversiones? Esta invitación a los inversionistas a mirar el Perú con tranquilidad y con seguridad, porque es un destino en el que supuestamente... digamos, Pedro Franke, ¿no? Sí tuvo este discurso pro empresa, pero al final este tipo de cosas son las que hacen... Que creo que ya se comienza a volver un signo distintivo de este gobierno, ¿no? Esta contradicción, esta sucesiva mezcla de mensajes contradictorios que lo único que hacen es ahondar la desconfianza y generar mayor confusión, desincentivando la inversión cuando más la necesitamos. Y ahí quiero entrar también a tu análisis político. Queda claro que la responsabilidad última es del propio presidente de la República, Pedro Castillo, pero digamos, ya entendiendo lo que nos ha dado información, diversas crónicas, una falta de liderazgo, ¿no le parece que también, es decir, no conocemos bien qué es lo que quisiera Pedro Castillo por este tipo de discursos? Hay quizá una intención de sabotaje de parte del señor Guido Bellido, de Vladimir Cerrón. Comentábamos ayer la presencia de Evo Morales con el tema de la nacionalización e inmediatamente este tuit hoy temprano que puso de cabeza todo el tema respecto del gas. Sí, mira, es bien interesante, Cristian, porque el modelo boliviano ha demostrado ser un rotundo fracaso, a pesar de los números positivos que en apariencia registra, porque lo que ha sucedido a lo largo de la última década y media es que hemos visto que los recursos, las reservas gasíferas bolivianas han caído a menos de la mitad. Hoy por hoy el Perú tiene casi el mismo nivel de reservas de gas que Bolivia. Entonces, ha sido un modelo exitoso en extraer rentas, pero a costa de sacrificar la inversión en exploraciones, y ahora lo que vemos es que Bolivia comienza a tener problemas para cumplir con los compromisos de sus contratos de provisión de gas a Argentina y Brasil. Entonces no podemos mirar el modelo boliviano y emularlo como muchos pretenden, porque no ha funcionado, ha demostrado ser un rotundo fracaso, no ha generado inversión. Pero hoy por hoy, como tenemos el sistema actualmente, estamos generando también, digamos, exploración y el encuentro de nuevos yacimientos, tanto en petróleo como en gas. No, tenemos en este momento una severa ahí crisis. También hay un problema, pero nuevamente nos estamos quedando en esa gallina que finalmente está dando huevos y no estamos buscando dónde pueden haber más gallinas. Exacto, exacto. Y lo que tenemos ahora es una crisis severa en el sector hidrocarburífero. La producción petrolera peruana ha caído de 60.000 barriles al día, estamos en 39.000, un poquito más, un poquito menos, pero ciertamente es un número inferior al que debiéramos tener, habida cuenta de las reservas que tenemos y del potencial de desarrollo hidrocarburífero de la selva norte. ¿Qué está sucediendo? Hay un problema de regalías altas, las regalías son demasiado altas y eso lo que hace es desincentiva la inversión. Hay un problema en la homologación del plazo de los contratos entre gas y petróleo, y por otro lado tenemos la problemática de la conflictividad. El oleoducto norperuano ha estado parado un año de los últimos 4 años.
Y ese es el oleoducto que está alimentando de crudo, ¿no es cierto?, a la inversión más grande en la historia del Perú, proyectos públicos, que es la refinería de Talara. De eso vamos a hablar también más adelante en este programa, tenemos una nota, pero solamente una pregunta cortita, respuesta cortito, sí o no. Sí, claro que ¿Qué sí. es más peligroso? ¿Qué genera más incertidumbre? Por ejemplo, el tema de decir, quiero hacer una reforma tributaria, quiero ir a una asamblea constituyente, o no saber exactamente qué es lo que se quiere cambiar de la Constitución, qué es lo que se quiere cambiar en la reforma tributaria. Yo creo que la apuesta por una asamblea constituyente es quizá el factor más disuasivo contra la inversión privada, porque es poner en entredicho todo el armazón pero es que ni siquiera se dice, ¿no?, qué se quiere cambiar. Exacto. Nosotros asumimos que es el artículo 60 y otros artículos que tienen que ver con el rol económico del Estado y con las garantías a los inversionistas privados. Vamos a ver qué es lo que ocurre entonces, porque claro, siguen finalmente las tweets, siguen las contradicciones. Vamos a ver cómo vienen los actos políticos más allá de las frases. Pablo de la Flor, muchas gracias. A ti, Cristian. Bien.